fricativa, postorzo, pelar, sorda. Usted tiene que hacer la descripción física, por ejemplo. Usted entonces tiene que estudiar todo lo que ustedes aprendieron hasta ahora. Todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora. Habrá como unos 8, 9 o 10 preguntas pequeñitas. Y hay que contestar todas las preguntas, ni en coreano, ni en inglés, solo en español, por favor. Porque esta clase, yo doy esta clase no en coreano, no en inglés, sino en español. También usted debe contestar las preguntas en español. Esa es la única lengua que yo permito utilizar en esta clase. Y ¿me puede prestar la pluma? Gracias. ¿Preguntas sobre el examen? ¿No? A ver. 한결. 기쁨. 기쁨. 경한. 경한. 은지. 은지. 세임. 세임. 제시카. 제시카. 유진. 유진. 미란. 미란. 지훈. 지훈. 수정. 수정. 지인. 지인. 현지. 현지. 인선. 인선. 수민. 수민. 희연. 희연. 선호. 선호. 문영. 문영. 지혜. 지혜. 현진. 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 ¿Dónde estás? Pues siempre tú te sentabas allá, ¿no? Harim. Harim, muy bien. ¿Ya quieres sentarte detrás de Harim? 재현. 재현, muy bien. 재만. 재만. 준아. 준아. 준영. 준영. Es que tengo un amigo mío, también se llama Junyo, 최준yo. Pues él es dueño de una empresa de fondo. Gana mucho dinero cada año, pues. No sé cuál es tu deseo, tu ambición y tu sueño en el futuro. 상혁. 상혁. 승현. 승현. 익재. 귀영. 귀영. 경희. 경희. 진영. 진영. 세연. 세연. 성중. 성중. 태준. 태준. 은지. 민정. 민정. 규화. 규화. 현아. 현아. 수현. 수현. Pero el capítulo 5, la fonética y la fonología españolas, el fonema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fonética y la fonología? Eso es el tema que usted van a aprender a través del capítulo 5. Primero, la fonética. La fonética es la ciencia como aparece en la página 69. La ciencia que estudia los sonidos reales. Ahora, estoy pronunciando, quiere decir, en términos lingüísticos, estoy articulando. Estoy articulando los sonidos. Entonces, la fonética estudia los sonidos reales, quiere decir, los sonidos que los seres humanos pueden escuchar. Lo que usted pronuncia, quiere decir, lo que usted articula, lo que usted oye, todo se llaman los sonidos. Los sonidos, en otra palabra, los alófonos. O en otra palabra se dice las variantes. Aquí en esta clase, en términos lingüísticos, los sonidos, los alófonos, las variantes, todos se refieren al mismo concepto, los sonidos. Entonces, A, E, I, O, U, 간다, 뭐 한다, I'm not, bla, bla, bla. Entonces, cualquier lengua. Lo que usted
pronuncian. Eso es la ciencia que nosotros estudiamos. Esta ciencia se llama, ¿qué? La fonética. Los sonidos pronunciados, articulados por los seres humanos. Ahora, la fonología. ¿A qué se refiere la fonología? La fonología es la ciencia que estudia el concepto abstracto. El concepto abstracto. Siendo el concepto abstracto, se refiere que no a los sonidos que existen en este mundo. La fonología estudia lo que existe en la cabeza de los seres humanos. No se trata de algo concreto. Entonces, la fonología es la ciencia que no estudia los sonidos articulados por los seres humanos, sino estudia ¿qué? Un concepto abstracto. Por tanto, pues vamos a mirar el libro. En la página 69. Seim, por favor. Lee desde la primera línea de la página 69. La fonética es la ciencia que estudia la producción, transmisión y recepción de los sonidos. En el habla espontánea hay una infinidad de sonidos diferentes que pueden producirse, pero la mayoría de estas diferencias son tan pequeñas que el oyente no las nota, o por lo menos no les presta atención en el momento de interpretar el mensaje que acaba de oír. Son estas pequeñas diferencias las que los fonetistas estudian dentro del campo de la fonética. Esta pequeña diferencia, por ejemplo, cuando yo digo en español, no se dice iba a bailar, sino iba a bailar. En coreano se dice baboya, pero en español, ¿cómo se dice? Baboya. Pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia es lo que los fonetistas estudian, los sonidos reales, pronunciados, articulados por los seres humanos. Muy bien, sigue por favor. Existen otras diferencias articulatorias, llamadas diferencias fonológicas o fonemáticas, que son las más básicas que las fonéticas porque se utilizan para distinguir el significado de una palabra de otra. En este capítulo no intentaremos explicar por completo el funcionamiento del sistema fonológico del español, sino que trataremos más bien de introducir los conceptos básicos para que en los capítulos siguientes podamos hacer uso de ellos en el momento de contrastar la variada función de los sonidos españoles e ingleses. Aquí nos limitaremos a presentar los conceptos de fonema y alófono de forma sencilla. Los detalles se discutirán en los capítulos que siguen. Bueno, hasta este capítulo, usted aprenderá simplemente el concepto sencillo básico sobre la fonología y la fonética. Y desde el capítulo 7, después del examen de medio semestre, usted analizará fonema tras fonema, alófono tras alófono que existe en la lengua española. Eso es lo que usted va a aprender hasta al final del semestre. Después del medio semestre, usted va a aprender el análisis de cada fonema y cada alófono que existe en español. Y antes de hacer esto, usted tiene que entender el concepto básico sobre el fonema y alófono. ¿Cuál es la diferencia que existe en la fonética y la fonología? ¿Cuál es la diferencia que existe un fonema y un alófono? ¿A qué se refiere un alófono? ¿Por qué un sonido? En otro término se llama la variante. ¿Por qué un sonido es la variante? ¿Por qué? Eso es lo que usted va a aprender hoy y hasta el miércoles. Bueno, entonces, para entender el concepto de la fonología, el fonema, usted tiene que entender el concepto de fonema. Y para poder entender el fonema, usted tiene que entender los pares mínimos. En inglés, se pronuncia. Ahora, como decía antes, este símbolo fonético es símbolo arbitrario. Cada lingüista utiliza diferente símbolo dependiendo de su propio gusto. Ahora, entonces, el libro aparece así, pero yo utilizaría esto. Eso es consonante fricativa, apicodental. Esto es consonante oclusiva, apicodental. Ahora, pronuncie por favor, then. Pronuncien then. Then. Como si fuera ticket coreano. Tanawa. Then.
Este sonido existe en coreano. Then. Por cambio de solo un sonido, cambia el significado de la palabra, ¿sí o no? El cambio de sonido, de un solo sonido en la palabra, conlleva el cambio del significado de la palabra. Entonces, la fricativa y la oclusiva forman un par mínimo. Se llama ¿qué? Los pares mínimos. Usted tiene que entender los pares mínimos. En inglés diría mínimo el pair. En coreano, ¿cómo se dice? 최소 변별상. Esa es la palabra más difícil para entender. Cuando se dice los pares mínimos, es más fácil para entender, pero 최소 변별상. Hay que saber los caracteres chinos. Y también en español, loro, toro. El cambio de un solo sonido en la palabra, conlleva que causa el cambio del significado de la palabra. Entonces, L y T, en el caso se llama el contraste es funcional. ¿Cómo se dice? El contraste es funcional. También en español, en inglés, el contraste es funcional. En español, el contraste es funcional. Se llama los pares mínimos. Ahora, el fonema. Cuando el cambio de un sonido conlleva el cambio de significado de una palabra, estos pares mínimos que causan el cambio del significado de la palabra, causando el contraste, cuando el contraste es funcional, entonces forma ¿qué? Pares mínimos, por tanto, eso es fonema. Entonces, el fonema es la unidad mínima. La unidad mínima que puede cambiar el significado de una palabra. El fonema es otra palabra, ¿cómo se dice el fonema? La unidad mínima que puede cambiar el significado de una palabra. Por lo tanto, L puede ser un fonema o no. Sí, porque forman los pares mínimos. Solo por cambiar esta palabra, cambia el significado de la palabra. Entonces, L y T son fonemas en español. D y D son fonemas en inglés. ¿Sí o no? ¿Por qué? El cambio de este sonido conlleva el cambio del significado de esta palabra. Forman que entonces son fonemas. Pero en español, miren. Ustedes pueden pronunciar tanto orden como orden. A ver, orden. O orden. Aunque usted pronuncia orden con oclusiva o pronuncia esto con la fricativa, nunca causa el significado de la palabra. Aunque ustedes los coreanos, aunque dicen, usted vaya cuando van a estudiar español o a los países latinoamericanos, pronuncien a la orden con oclusiva o a la orden con fricativa. Sin embargo, ningún hablante nativo tendrá dificultad de entender su pronunciación, ¿sí o no? Entonces, en español, de oclusiva, de fricativa, ¿forma pares mínimos o no? No forman pares mínimos. Sí, esto en inglés forman pares mínimos. Cuando no forman pares mínimos, cuando el cambio de un sonido no conlleva el cambio de significado, entonces serán fonemas o no. No serán fonemas. Entonces, en español, no pueden ser fonemas. Entonces, en español, el fonema D
contiene dos sonidos. En caso de español. Pero en caso de inglés, T y T, forman fonemas. El contraste es funcional. Por lo tanto, cada fonema contiene un solo alófono. En caso de español, cambio de sonido no conlleva el cambio de significado. Entonces, no pueden ser pares mínimos. Por lo tanto, en español, a diferencia de inglés, eso puede ser fonema o no. Nunca puede ser fonema. Por lo tanto, en español, el fonema D contiene dos alófonos. Por lo tanto, ahora el concepto muy importante. El fonema es representación abstracta. Porque la fonología, cuando hablamos de la fonología, en la fonología nunca se trata de los sonidos reales. Por tanto, el fonema es concepto, solo existe en nuestra mentalidad, en nuestra mente. Por tanto, cuando hablamos del fonema, el fonema es representación abstracta de los sonidos. Otra vez, el fonema es representación abstracta de un solo sonido. De un solo sonido o más de un sonido. Es decir, el fonema es la representación abstracta de un grupo de sonidos. Por tanto, un fonema puede tener solo un sonido o puede tener más de un sonido. Por tanto, este sonido se llama sonido. ¿Por qué se llama sonido? Sound y self. Lo que usted puede escuchar, lo que usted pronuncia, ¿sí o no? Entonces se llama, en otra palabra, alófonos. En otra palabra se dice variante. ¿Por qué se dice variante? Porque el fonema D en español tiene dos variantes, ¿sí o no? Dos variantes alofónicas. En español, el fonema D contiene dos variantes alofónicas, ¿sí o no? Pero en inglés, fonema D, oclusiva, solo contiene una sola variante alofónica. Fricativa D contiene solo una variante alofónica. Por lo tanto, el fonema es otra vez la representación abstracta de un solo sonido o de más de un sonido. Quiere decir la representación abstracta de más de un grupo de sonidos. Pues, ahora entonces. Miren, vean la página 70. Miren, la página 70. Cambio de sonido con cambio de significado. Por ejemplo, tío y mío. Solo por cambiar un solo sonido, eso conlleva que el cambio de significado. Tío, mío. Entonces, TM forma que pares mínimos. ¿El contraste es funcional o no funcional? El contraste es funcional. Por tanto, T y M son ¿qué? Fonemas en español. Loro y toro también forman pares mínimos. El contraste es funcional. Entonces, en español, L y T son fonemas. Miren, coro y codo. Coro y codo. Coro y codo. Coro y codo. Esto es representación ortográfica. Esto es representación fonémica. Esto es representación fonética. Entonces, eso es representación ¿qué? Ortográfica. Esto es ¿qué? Representación fonémica. Para describir la representación fonémica siempre usamos este símbolo, oblicuas. Cuando ponemos los símbolos, las letras, los alfabetos entre las oblicuas, quiere decir, eso es representación ¿qué? Fonémica, no fonética.
Cuando utilizamos dos corchetes. Entonces, ¿qué? Representan la representación fonética. Entonces, la representación ortográfica, la representación fonémica, la representación, ¿qué? Fonética. ¿Cuál es la diferencia? Usted lo aprenderán desde este capítulo hasta el final del semestre. Entonces, si no me entiende en este momento, estará bien usted seguir aprendiéndolo. Sin embargo, pues yo voy a hacer algunas preguntitas en el examen de medio semestre. Entonces, por favor, que traten de entenderme muy bien. Ojo, que me pongan mucha atención. También comen y comes. Comen y comes. Comen, representación ortográfica, representación fonémica. Ahora, por cambiar un solo sonido, también cambia el significado de una palabra. Esto se llama que el fonema. N y S son fonemas. Pero también, por cambiar este sufijo comen y comes, cambia su significado gramatical, ¿sí o no? Miren, coro y codo, aunque cambia un solo sonido, este cambio no conlleva ningún cambio gramatical, de significado gramatical, ¿sí o no? ¿Por qué? El sustantivo, pues. Sin embargo, mire, por cambiar un solo sonido, también cambia el significado de una palabra, también al mismo tiempo cambia el significado gramatical. ¿Eso es qué? La tercera persona de plural. Eso es la segunda persona de singular. Por lo tanto, esto es fonema. Al mismo tiempo se llama morfema. Ustedes no van a aprender sobre la morfema en esta clase porque esta clase no es para la morfología. Esta clase es la fonética y la fonología. Ustedes no van a aprender nada de la morfología, sin embargo, la fonema es ¿qué? La unidad mínima que puede cambiar el significado de una palabra. La morfema es ¿qué? La unidad mínima que puede cambiar el significado gramatical de una palabra. Por tanto, en caso de comes y comer, en este caso, N y S forman pares mínimos. También fonema al mismo tiempo morfema. En este caso se llama ¿qué? Morfofonema. Se llama morfofonema. ¿Por qué? Es fonema, al mismo tiempo es morfema. Pero si no me entienden, no se preocupen sobre esto porque nunca les voy a hacer pregunta nada sobre los morfemas. Esta clase no es para la morfología, simplemente usted para aprender sobre la fonética y la morfología, fonología españolas. Y ahora, por favor, vean el libro otra vez, la página 70. Mismo. También algunos ablativos se pronuncia como mismo. A ver, mismo. Árbol. O con fricativa árbol. Orden. O con fricativa orden. México. Muchos mexicanos pronuncian no con el sonido velar, sino como si fuera H de inglés. A ver, en inglés, hotel. H. Entonces, en vez de decir México, ¿cómo se dice? México. Hayata. Como si fuera hiute coreano. México. Entonces, en los españoles pronuncian como Don Quijote. Es sonido velar. Don Quijote. Pero los mexicanos pronuncian como si fuera H del inglés. Don Quijote. Don Quijote. Don Quijote. No como Don Quijote, como Don Quijote. Jo. Don Quijote. Eso se llama la consonante aspirada, no velar. ¿Por qué? Miren, cuando usted pronuncia Don Quijote como los españoles, hay fricción en esta parte. Don Quijote. Te lo dije.
Te lo dije. ¿Quién ha estudiado en México? ¿En México? Te lo dije. Sí, ella pronunció como te lo dije. A ver, otra vez. Don Quijote. Don Quijote. México. México. No es como México, como México. Entonces, como si fuera H del español. Entonces, en los españoles pronuncian como consonante velar. Los mexicanos pronuncian como si fuera H del inglés, se llama H aspirada. ¿Cómo se pronuncia? Shilla Hotel. Shilla Hotel. Hyatt Hotel. Hyatt. 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 H. Entonces solo hay fricción en esta parte. Para los españoles no se dice México, México, sino México. Ajá, México, Don Quijote. Sin embargo, aunque cambia el sonido, no cambia el significado de una palabra, ¿sí o no? Por lo tanto, pues sin cambio de significado. Ahora, miren la página 71. Mira este diagrama. Queremos que pronuncien, queremos que Juan den por lo menos algo. Pronuncien, queremos que tú y Juan den por lo menos algo. Otra vez, repitan por favor. Queremos que tú y Juan den por lo menos algo. En este caso se pronuncia con la consonante oclusiva. Pronuncien, queremos que den por lo menos algo. Este caso en español se pronuncia con la consonante fricativa. Pero, mismo verbo, den y den, ¿sí o no? Aunque se pronuncia como oclusiva den, aunque se pronuncia como fricativa den, ¿hay cambio de significado? No hay cambio de significado. El cambio de significado nunca conlleva el cambio de sonido, nunca conlleva el cambio de significado, por lo tanto, no forman fonema. Por tanto. Inglés. Inglés. Español. Ahora, esta parte es nivel fonológico. Esta parte es nivel fonético. Nivel fonológico quiere decir nivel semántico. Nivel semántico quiere decir nivel de significado. Porque la fonología se trata del significado de cada palabra. Se llama nivel de interpretación. Quiere decir nivel fonemático. Nivel fonemático. Nivel fonético quiere decir nivel alofónico. Quiere decir nivel articulatorio.
¿Por qué? Articulatorio, pues cómo se pronuncia. Por tanto, eso es la fonología. Se trata de lo que se interpreta. La fonética se trata de lo que se articula. Lo que se articula quiere decir lo que se pronuncia. Entonces, la fonética es la ciencia que estudia de lo que se pronuncia, lo que se articula. Y la fonología es la ciencia que estudia de lo que se interpreta en nuestra mente. Por tanto, también en caso del nivel fonológico, el concepto básico es ¿qué? Fonema. El concepto básico es fonema. En el nivel fonético, el concepto básico es ¿qué? Sonidos. Fonema es ¿qué? Representación abstracta. Nunca es una representación concreta. Si es representación física, si es representación concreta, no puede ser fonema, sino debe ser ¿qué? Sonido, alófono mismo. Entonces, en el nivel fonemático, el fonema es la representación abstracta, no concreta, representación abstracta de un grupo de sonidos. Sonidos, en el nivel fonético, sonidos igual que ¿qué? Los alófonos. Los alófonos, quiere decir las variantes. Las variantes del fonema. Sonidos o alófonos se llaman las variantes. ¿Por qué los sonidos son las variantes? ¿Por qué los sonidos son las variantes de cada fonema? Cada fonema. Y estos son las variantes, son ¿qué? Realización física. Realización no abstracta, sino física de un fonema. Los sonidos las variantes se llaman realización física de un fonema. Por tanto, en inglés, el contraste entre D oclusiva y D fricativa es funcional, porque forman pares mínimos. En inglés sí, pero en español, el contraste entre la oclusiva y la fricativa no es funcional, nunca forman pares mínimos. Por tanto, en español, el fonema D solo contiene dos alófonos, contiene dos variantes. Mientras tanto, en inglés, cada fonema contiene un solo alófono. Solo tiene una sola variante. Entonces, el fonema puede tener un solo sonido, un solo alófono, una sola variante, o puede tener más de un alófono. Quiere decir, entonces, fonema es representación abstracta de un grupo de sonidos. Un grupo de sonidos puede ser un solo alófono o más de un alófono. ¿Preguntas? Entonces, pues, ¿usted entiende esto todo? ¿Lo entiende muy bien? ¿Todo les queda muy claro? ¿Tan claro como agua cristal de Mar Caribe? ¿Sí? No entiendo muy bien la diferencia entre fonética y fonema. Fonema es el concepto totalmente opuesto a la fonética. Fonética es lo que tú pronuncias. Tú me estás hablando. Tú estás articulando cada sonido.
Por eso yo te puedo escuchar. Eso es fonema. Fonética. Entonces, su unidad básica es sonido, un alófono. Fonema no es lo que tú oyes. Eso es un concepto, solo existe en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y para ver si cuántos fonemas existen en una lengua, la única manera de averiguarlo es colocar palabra por palabra para ver si existe forman pares mínimos o no, para ver si el contraste funciona o no. Entonces, pues, eso es el concepto que existe en nuestra cabeza. Alófono es la realización, pronunciación. La realización física quiere decir que la articulación, quiere decir la pronunciación de cada fonema. Eso es no es lo que tú pronuncias, lo que tú interpretas en tu cabeza. Entonces no es una pronunciación. Estos son los sonidos, los alófonos, son la pronunciación, quiere decir la realización física del fonema. Entonces, alófono y fonética son similares. Alófono es la unidad básica de la fonética, ¿sí o no? En el nivel fonético existen varios sonidos. En caso de español existe como unos 27 o 28, 29 sonidos o 30. No lo recuerdo. Ustedes lo aprenderán después de medio semestre. En coreano, pues, ¿cuántos sonidos existen? Aya, oyo, uyo, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Pero debe ser menos de 50. Es muy fácil aprender una lengua, porque para aprender coreano solo ustedes necesitan memorizar y practicar menos de 50 consonantes vocales. También, en caso de español, aún mucho más fácil. Solo hay 5 vocales. ¿Qué más? ¿Cuántas consonantes? Pues. ¿Otras preguntas? Por eso dos o más fonemas puede contener un alófono, un solo alófono. ¿Cómo? Dos o más fonemas puede contener un solo alófono. El alófono pertenece a cada fonema. Un alófono nunca puede pertenecer más de un fonema. Un fonema puede contener un fonema. Un fonema puede tener un solo alófono o más de un alófono. Pero un alófono solo pertenece a un solo fonema. Un alófono nunca jamás puede pertenecer más de un fonema. Cada alófono solo puede tener un solo dueño. Tú solo puedes tener un solo esposo. ¿Quieres tener más de 2 esposos? No. Eso es imposible en nivel fonético. Pero sí es posible en nivel fonemático. El fonema puede tener más de un alófono, pero un alófono pertenece a un solo fonema. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Entonces usted ya entiende los pares mínimos. El concepto de los pares mínimos es tan importante. ¿Por qué? Pares de palabras donde la sustitución de un solo sonido conlleva ¿qué? Un cambio de significado. Pares mínimos. La sustitución de un solo sonido conlleva ¿qué? El cambio de significado. En este caso se llaman los pares mínimos. Minimal pair. De ahí se deriva el concepto de la famosa teoría literaria llamada ¿qué? Estructuralismo. ¿Sí o no? Entonces, según estructuralismo, este concepto de los pares mínimos se deriva de la teoría lingüística. Y esta teoría lingüística, los pares mínimos, ¿qué? Ha influido mucho sobre la teoría literaria llamada ¿qué? El estructuralismo. Ustedes no han tomado algunas clases de literatura, ¿no? Usted nunca ha oído esta famosa teoría estructuralismo, ¿no? Estructuralismo. En coreano, ¿cómo se dice? 구조주의, ¿no? Derrida, etcétera, etcétera. Nunca ustedes han oído
el nombre de esta famosa persona francesa, Derrida, ¿no? Usted nunca han tomado ninguna clase de la literatura latinoamericana o española, nunca aprende este concepto, no sé, pues, ¿qué usted aprende en las clases de literatura? Porque sin saber este concepto literario, teoría literaria, Jacques Derrida, estructuralismo y más allá, Hecheyui, bla, 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 entonces usted cómo podrá analizar cada libro, pues, solo usted está aprendiendo el ensayo. La clase de literatura no es solo para aprender el ensayo, no para expresar su opinión personal, pues en la escuela primaria, ¿qué hacen ellos? Pero la clase de literatura a nivel universitario no es para simplemente sentir las obras, sino también analizar. ¿Para qué? Para que usted tenga capacidad de analizar también esta sociedad, porque literatura es también la presentación abstracta de la sociedad, donde pertenecen el autor mismo y también sus lectores. ¿Por qué analizamos una obra literaria utilizando esta teoría literaria, estructuralismo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para analizar el libro, para que ustedes puedan analizar la sociedad. Por tanto, por ejemplo, poema de Miocid. Usted no sé si ya habrán leído el poema de Miocid o no. El poema de Miocid, utilizando este concepto de pares mínimos, según Jacques Derrida, o según teoría literaria llamada estructuralismo, analizamos esta obra. Entonces, según esta teoría, en esta obra literaria hay pares mínimos: amor, odio, vida, muerte, honor, deshonor, etcétera, etcétera. Estos son códigos que representa esta obra. Esta teoría se deriva de ¿qué? Se deriva de la teoría lingüística, ¿de dónde? Los pares mínimos. Pues, mi clase no es la clase de literatura, no sé nada de literatura, no me gusta leer muchas obras literarias, sin embargo, pues, convergencia es muy importante, interdisciplina. Por tanto, pues, ¿para qué tú estudias esta clase? ¿Por qué tú tomas esta clase? Pues, ¿para aprender de la fonética y fonología española? No, no, no. Después de graduarse de esta universidad, usted nunca jamás recordará ni una palabra que les he enseñado. Después del examen final, wow, usted para olvidar todo de esta parte. Pero lo que usted debe aprender es la disciplina. Y lo que usted debe aprender es cómo analizar, no solo estas, cómo analizar las cositas, los fenómenos que existen, no solo en el sistema fonológico de español, sino también que existe en la sociedad coreana. Si usted puede conseguir esta capacidad, nunca dudo que usted llegará a ser líderes globales. Usted llegará a ser CEOs de grandes empresas porque usted tendrá una afición que puede mirar, adivinar lo que va a pasar en esta sociedad. Entonces, yo quiero que ustedes sean líderes globales, que tienen una visión interna y una visión que puede analizar esta sociedad, también una visión que puede adivinar lo que va a venir en el futuro. Si no, pues, you guys gonna be just expendable. Lo siento mucho. ¿Por qué? Yo soy dueño de Samsung Electronics, yo te pago, tú llegas unos 40 años, tu sueldo sube más, pero también hay otros jóvenes que recibirán mucho menos sueldo que tú, pero también yo puedo sustituir a ti por esta persona. Entonces, ¿para qué? Yo te necesito, ¿sí o no? Adiós, pues. Esto es la sociedad global, porque estamos viviendo en la era de globalización, la competitividad, la eficiencia, la productividad significan todo. Si ustedes quieren conseguir trabajo en las grandes empresas, entonces yo quiero que ustedes sobrevivan.
yo quiero que usted lleguen a ser los altos ejecutivos. Si no, por favor, pues antes en coreano, 가늘고 길게, ahora no. 가늘면 잘려요. Yo lo sé muy bien porque yo conozco estas grandes empresas muy bien. Entonces, por favor, hablen español muy bien. Pero hablar solo español no es suficiente, que hablen inglés muy bien también. Hablar inglés, hablar español bien no es suficiente. Ahora debe hablar muy bien, tanto inglés como español. Hablar solo español, inglés no es suficiente, porque hay mucha gente que habla español muy bien. Pero usted no van a ser los loros, ¿no? Espero que usted tenga una visión. Una visión. Eso solo usted puede conseguir cuando ustedes, mientras que ustedes sean los estudiantes de la universidad, solo en este momento usted podrá conseguir esta visión. Entonces, por favor, tomen clases, no solo para aprender y analizar estas cositas, sino para tener una visión en conjunto. Y bienvenido a este mundo selvático, que sobrevivan, por favor, que sobrevivan. Sigo diciendo a mis estudiantes, después de que usted salga de esta puerta, esta sociedad no es una sociedad que quiere ofrecer la segunda oportunidad. Una vez ustedes cometen errores, esto puede ser el fin de su carrera. Ustedes no solo van a sufrir si tú estás casado, por tu culpa, solo por tu error, un error estúpido, tu esposa, tus hijos también van a sufrir. Por tu culpa. En serio. Tu papá hizo un gran error. Por este error, también tú puedes sufrir. Eso afecta no a sí mismo, hasta su familia, hasta sus nietos. Por favor, luchen por su vida. Esta vida no es tan dulce como usted piensa. Este mundo no está lleno de amor. No. Como aparece en muchos poemas románticos. No. Yo lo sé muy bien porque yo hago muchos proyectos con muchas grandes empresas. Lucha día tras día, que sobrevivan, por favor. Ahora, para definir. Para resumir, fonética, fonología. Sí, es que lo siento decírselo, sin embargo, la política industrial selectiva, eso es la filosofía principal. Ha sido hasta ahora, seguirá siendo, fue y es y será la política principal para el desarrollo de Corea. La estrategia industria selectiva, la política industrial selectiva. Recuerden este término, pues ahora muchos coreanos están contra de este concepto, siguen luchando, no creo que ellos podrán ganar, porque pues no tenemos ningunos recursos naturales, lo único que tenemos son recursos humanos. Entonces, pues si no seguimos esta política industrial selectiva, pues en coreano, ¿cómo se dice? 선택과 집중. Si usted puede estar en la parte seleccionada, entonces podrá tener muy buena vida. Pero usted, si se queda en la parte no seleccionada, entonces estará sufriendo.
Esto causa gran conflicto. Ahora, hay mucho conflicto en la sociedad coreana. La gente que ha recibido todo el beneficio del tesoro económico, la gente que no lo ha recibido. 40 años, todavía sus hijos son estudiantes del instituto, de la escuela secundaria o de la universidad o del colegio. Entonces, pues, ¿qué pueden hacer ellos? Yo siento mucho por ellos. Ellos no tienen mucha opción. O otros, luchando, ya han llegado a alto nivel, muy alto nivel, no hay intermedio. Llegar a ser los ejecutivos, ¿no? Simplemente desaparecer. Forzando a su familia a sufrir. Pero